Concepto de democracia. Este concepto proviene etimológicamente de las palabras griegas demos, que significa pueblo, y kratos, que significa gobierno o poder. La palabra democracia engloba la participación del pueblo en la toma de decisiones del gobierno de un territorio en concreto. Es decir, los ciudadanos pueden participar en la vida política de forma directa, democracia pura, o indirecta, democracia representativa. La democracia directa se caracteriza porque el poder va a estar en manos del pueblo, es decir, la soberanía es ejercida por el pueblo sin necesidad de que éste mismo tenga que elegir un representante que se encargue del gobierno. Por tanto, el pueblo se organiza a través de asambleas, iniciativas ciudadanas, referéndums, etc. Por ejemplo, actualmente Suiza es un país en el que se toman la mayoría de decisiones a través de referéndums, y por tanto podemos catalogar este país como una gran aproximación a una democracia directa. Por otra parte, la democracia indirecta se caracteriza porque el pueblo sí que elige a sus representantes mediante el voto a través de elecciones libres y periódicas. Además, todos los ciudadanos tienen derecho a ser candidatos siempre y cuando cumplan con ciertas características. La democracia es un sistema basado en una previa constitución, en el uso del diálogo y el respeto para solucionar cualquier posible conflicto, en asegurar un estado de bienestar, etc. Paul Auster, novelista y poeta estadounidense, se refiere a la democracia de la siguiente forma. Cito: para los que no tenemos creencias, la democracia es nuestra religión. Democracia mediática. La prensa ha sido fundamental en la consolidación de las libertades y derechos democráticos a lo largo del siglo XX. La aparición de la radio primero y más tarde de la televisión reestructuran la relación entre los medios de comunicación y la política. El nacimiento de la televisión, medio de masas desde los 50, la aparición de sondeos y las nuevas técnicas de comunicación política generan una democracia en la que los medios desempeñan un papel decisivo, por lo que se la clasifica de democracia mediática. Los medios de comunicación operan como mediadores entre la sociedad y el poder. Asimismo, la política ha pasado de la antigüedad del ágora a la pantalla de televisión. En una primera etapa histórica, los medios fueron controlados por los estados como una herramienta de sucia manipulación pública, aunque actualmente las presiones del mercado han obligado a abrir el sistema de comunicación a sectores de ámbito privado. Pese a esto, y desgraciadamente, hoy en día continúa existiendo el periodismo de mala calidad, el cual únicamente ofrece un contenido subjetivo con ausencia de fuentes fiables, utilizando un lenguaje inadecuado e incluso cometiendo errores periodísticos muy graves. Claramente no estamos tratando de desprestigiar al periodismo ni mucho menos. Nuestra humilde opinión es que este bello arte se merece un respeto increíble, ya que nos mantiene informados de la actualidad a diario, y cientos de miles de periodistas se dejan la piel en esta apasionante profesión. Por lo tanto, hacemos un llamamiento a todas aquellas personas que tengan la vocación de utilizar debidamente las fuentes de información. Jim Morrison, vocalista del grupo The Doors, dijo respecto a la manipulación mediática lo siguiente: quien controla los medios de comunicación controla las mentes. Democracia electrónica. Internet se ha convertido en una nueva fuente de información y de expresión y proporciona una forma barata de manifestarse a los activistas políticos de todo el mundo. Se puede afirmar que ningún otro medio de comunicación ha tenido una capacidad de convencer al receptor tan rápida y descomunal como lo ha tenido Internet, medio que está cambiando sin duda las reglas del juego político. De hecho, las campañas electorales de los partidos incorporan ya desde hace años el uso de la red como un eje central. El fácil acceso, la inmediatez y la universalidad de su alcance han convertido Internet en la más poderosa herramienta de transmisión de ideas de todos los tiempos. Además, los receptores podemos interactuar con los emisores de cualquier comunicado de manera sencilla y gratuita,
lo que hace aún más atractivo utilizar esta herramienta de información global. Actualmente vemos como tanto dirigentes políticos, periódicos, canales de televisión, etc., poseen varias cuentas en Internet para comunicarse con los cibernautas de manera inmediata y consiguiendo a su vez la inmediatez del pueblo en contestar, ya sea para bien o para mal. Nuestra opinión es simple. Creemos que Internet es un arma muy potente e increíblemente útil, sin duda el mayor descubrimiento del siglo XX. Ahora bien, al ser un arma, se puede utilizar para hacer el bien o para hacer todo el mal que se puede imaginar, más que ninguna otra arma física. Por ejemplo, a la hora de leer una noticia en Internet, tenemos que fijarnos en varias cosas, sobre todo en la fuente de información y su fiabilidad, ya que la información puede ser manipulada de cualquier manera y eso no es nada beneficioso para nosotros, los ciudadanos. Por tanto, es necesario tener claro que Internet se debe usar para hacer el bien y siempre intentar comparar todas las fuentes y además saber citarlas, ya que un error aparentemente insignificante puede ser destructivo para alguien. Eric Qualman, autor de Social Economics, cita lo siguiente sobre la facilidad que tenemos de encontrar información en la red. Ya no buscamos las noticias, ellas nos encuentran. En un país que se considera un país democrático, se tienen que tener en cuenta varios aspectos a tratar. Entre ellos destaca la soberanía popular, término que se acuñó frente al de soberanía nacional, término de difícil definición, el que quedó obsoleto por restringirse a las capas más elevadas de la sociedad y dejar un poco de lado a las más bajas. Por este hecho surgió la soberanía popular, apoyada por derechos y garantías constitucionales. De este modo, podemos decir que la soberanía popular es la que le da importancia al pueblo, dejando a los ciudadanos con una edad de mayoría legal poder votar a aquel a quien creen que les va a beneficiar o que les va a ayudar en sus problemas del día a día o simplemente a mantener su estatus laboral, ético y moral. La Constitución española del año 1978, en uno de sus artículos, alude a la soberanía nacional de la época, concretamente en su artículo 1.2, diciendo lo siguiente: la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Este gran paso en la democracia de una sociedad fue dado, apoyado y propuesto por Rousseau, quien dijo que era el pueblo quien formaba parte del Estado de un país y el que decidía formarlo para gobernarse mejor de una forma soberana. También dijo que eran los ciudadanos los que elegían quién les quería gobernar y cuándo. Finalmente, también apuntó que los gobernantes no eran más que los servidores, escribientes y mensajeros de la voluntad popular del pueblo, quien tenía la palabra y quien decía sus intereses. Gracias a esto, como ya he dicho antes, la democracia dio un gran salto hacia adelante en cuanto a desarrollo y mejora. También es cierto que los ciudadanos ganaron una gran responsabilidad que habían de asumir para poder crecer como pueblo desarrollado. Esta gran responsabilidad era el derecho a voto. Ahora, otra cuestión importante y actual en casi todas las sociedades del mundo es el a quién poder votar. Ya está resuelto el tema de quién puede votar. Todos los ciudadanos mayores de 18 años podrán hacerlo sin problemas, sean de la clase que sean, pero ¿a quién? Esto, actualmente, se delega a los partidos políticos ya que vivimos en sociedades mucho más complejas que las de antiguamente, y las masas se guían mejor con colores que representan un tipo de política y de gobierno. Por ejemplo, en España, el rojo se asocia al PSOE y a Izquierda Unida, el morado a Podemos, el naranja a Ciudadanos y el azul al PP, y cada uno se le asocia a unas ideas. Estos partidos políticos lo que deben hacer es presentar sus políticas ante un pueblo que juzga y que quiere ser gobernado y tratado de una forma igualitaria. Esto lo hacen durante la época de precampaña y campaña electoral. Al final llegan al día de las elecciones y los ciudadanos se echan a la calle a buscar un colegio electoral o cualquier otro medio para votar a sus representantes. Esto ha sido una breve introducción, pero la verdad es que estas técnicas de captación de votantes muchas veces son más complejas de lo que parecen. Los partidos políticos pueden presentar un poco de sus medidas y reformas laborales. También pueden convocar eventos, hacer eslogans, anuncios, carteles. Una de las cosas más importantes que pueden hacer los partidos son coaliciones entre ellos si ven que comparten ideas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que de dos partidos se puede hacer uno para ganar votantes y además contentar a un número mayor de gente.
También hay algo que se llama igualdad política y es la que nos intenta hacer iguales a todos frente a la política y que la democracia se encarga de llevarlo a cabo. En primer lugar, existe la igualdad de tener que acatar la ley y ser iguales ante ella, isonomía. Luego todos tienen el mismo derecho a participar en actos públicos, isegoría. En tercer lugar, todos tienen por naturaleza el mismo poder, isocratía. Y por último, todos tienen su derecho a poder expresar libremente su pensamiento y su parecer, parresía. Estos cuatro aspectos nos hacen estar en una igualdad de condiciones un ciudadano frente al otro y el otro frente al uno. Así pues, esta es una pequeña explicación de lo que son los partidos políticos, para qué sirven y qué es la igualdad política. Ha quedado claro que los partidos políticos están ahí para intentar mejorar las condiciones del pueblo y que son los ciudadanos quienes pueden votar cada uno a quien quieran que sea su representante y su mensajero de la voluntad. Igualmente, ha quedado claro la igualdad política que tienen todos los ciudadanos en una sociedad democrática. Antes se ha hablado de que todos los ciudadanos debemos ser iguales ante la ley y que todos tenemos que acatarla tal y como es sin que existan privilegios ni prerrogativas de sangre o títulos nobiliarios. Esto se llama igualdad jurídica o isonomía. Es otro principio esencial de la democracia y va en contra de sistemas legales de dominación como la esclavitud, la servidumbre, el colonialismo o la desigualdad por sexo o religión. Esto se puede lograr separando los poderes del Estado en tres, como planteó Montesquieu en su libro El espíritu de las leyes, haciendo que éste se dividiera en el poder legislativo, es el que puede y se encarga de crear y reformar las leyes, dando derechos y obligaciones a los ciudadanos, el poder ejecutivo o administrativo, es el encargado de llevar a cabo las leyes impuestas por el poder legislativo mediante medidas políticas, y por último, el poder judicial. Es el encargado de impartir la justicia en la sociedad, ayudar y defender a los desfavorecidos y culpar y castigar a los infractores de la ley. Estos son los poderes del Estado, las medidas que implanta y los medios que utiliza para llegar a una sociedad justa, igualitaria y democrática. Desgraciadamente, muchas veces hay desajustes, injusticias y corruptelas y se crea un agujero en este sistema donde se busca una justicia utópica que muchas veces no se logra. Por último, en una democracia donde se quieren respetar todos los derechos y todas las obligaciones y deberes de los ciudadanos de un país, hace falta un parlamento donde se voten medidas, reformas y, simplemente, decisiones para un bien común. En este llamado parlamento se reúnen los representantes elegidos por el pueblo, proponen medidas, debaten sobre ellas y votan para saber si llevarla a cabo o no. Cuando se vota, la mayoría es quien gana, y a partir de ella se impone la reforma o no. Entonces entramos en el tema de las mayorías y las minorías, otro tema importante en la democracia. ¿Podemos decir que la mayoría que gana en el Parlamento está siendo no democrática al no hacer caso a una minoría? No, porque en eso consiste la democracia, en hacer caso a lo que salga elegido por la mayoría. Así se llega a saber el partido que va a gobernar y también así se toman las decisiones de un país en el Parlamento. Esto es en cuanto al Parlamento, pero ¿y para el pueblo? El Parlamento y el Gobierno han de hacer lo posible para proteger a las minorías, ya que son un grupo reducido de personas que podrían ser oprimidas por la mayoría. Entonces, para que no pase esto, se tiene que poder protegerlas de alguna forma. El Parlamento tiene opciones de poder protegerlas tomando decisiones que afecten a estas minorías de forma positiva. Aparte, las decisiones tomadas por el Parlamento han de ser justas para todos los ciudadanos, tanto para los de clase alta como para los de clase baja, como para las mayorías como para las minorías. Entonces, esta toma de decisiones muchas veces se vuelve compleja y a veces nula porque no se llega a nada, y por eso mismo las personas que forman parte del gobierno, los representantes, sirvientes, escribientes del pueblo y mensajeros de la voluntad popular, han de estar muy capacitados y tener unas ideas muy claras para poder votar las decisiones de forma clara y precisa y afín a su fin, valga la redundancia. Finalmente, lo que puede hacer una minoría es imponer su verdad frente a la de la mayoría de cualquier forma, ya sea mediante la fuerza o por cualquier otro medio, ya que esto sí que no tendría ninguna base democrática, justa ni igualitaria. También pasa lo mismo en viceversa. La mayoría no puede querer imponer su verdad frente a la minoría. Esto tiene mucho más peligro porque pueden llegar a hacerla desaparecer, mediante ningún medio. Origen de los sistemas democráticos. Pericles, el denominado el estratega, es la persona que instauró la democracia.
Con su visión política y su educación, supo dirigir el Senado de Atenas. Con su habilidad, dispuso de 3 órganos de gobierno, el IEA, Bulé y Ekelsia. En cada estado, las personas que lo formaban tomaban las decisiones, de aquí la democracia y sus sistemas. Aunque durante mucho tiempo se olvidó, en el siglo XVII ya se empieza a organizar la vida política democráticamente, y no es hasta finales del siglo XIX cuando se abre el camino a la democracia. Pericles nos enseñó cómo organizar la sociedad de su tiempo, por supuesto, teniendo en cuenta que solo lo formaban hombres libres. Ni las mujeres, ni los extranjeros, ni los esclavos estaban incluidos en esta lista. Nuestra democracia actual ha mejorado muchísimo. Hoy podemos votar hombres y mujeres, siendo todos libres. Ellos hablaban directamente, suponiéndoles un riesgo porque si su idea no era de su agrado, los mandaban expulsar. Hoy tenemos un representante que engloba todas nuestras ideas y se encarga de exponerlas. Aunque deberíamos preguntarnos si esa libertad de voto y de elección es como tal, o, por el contrario, nuestras ideas son expuestas de manera que mejor interese. Nuestro sistema democrático nos debería resolver la duda. La aldea global. ¿Qué podemos saber relacionado con la aldea global o su definición? Pues sabemos que Internet constituye una red única y global de información, que a través de ella podemos descubrir una ventana abierta a través del mundo, con infinidad de aplicaciones que nos hacen estar conectados con todo, y con todas las culturas, las políticas y las religiones. Esto hace que no hayan barreras territoriales y que la idea de una aldea global es ya una realidad. La globalización afecta cada vez más al modo de vivir. Las personas ya no entendemos un mundo sin móviles, sin redes sociales o sin información a cada minuto. Esto supone un modo de vida diferente, donde se pueden apreciar mucho más las divisiones que existen en el mundo. Esta nueva forma no ha significado ni ha ayudado a una mayor igualdad entre países, sino todavía más a ver sus diferencias económicas y políticas, cosa que no ayuda. Las grandes empresas están en los países desarrollados, aquellos que tienen el poder político, económico, militar, y teniendo en sus manos a todos los demás países subdesarrollados. En la antigüedad se viajaba para saber más de los diferentes continentes y de su cultura, y también para colonizar y dominar. El hombre es un ser que está en continuo movimiento, por eso no es de extrañar que en nuestros días estemos formando una aldea global. Siempre y cuando cada estado siga manteniendo su cultura, su lengua y su identidad, y que siga para enriquecernos de las demás culturas. El mundo está en continuo movimiento, y es importante que sea una aldea de respeto sin diferencias sociales. Derechos humanos y democracia. La libertad y el respeto por los derechos humanos y el hecho de celebrar elecciones periódicas mediante sufragio universal son elementos esenciales para la democracia. Y la democracia es el único de los sistemas políticos conocidos que respeta y cumple los valores programados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sobre todo lo exigido en el apartado 21 de esta declaración, que son los siguientes. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o mediante representantes elegidos. Toda persona tiene derecho al acceso a las funciones políticas de su país. La voluntad del pueblo es la base del poder público, de expresarse mediante elecciones periódicas, mediante sufragio universal garantizando la libertad de elección. Así se garantiza la igualdad de los votantes e incluso que todos los grupos respetando sus derechos. Pensamos que el deber de un Estado es proteger y velar por los derechos humanos y la democracia, no solo de sus ciudadanos, sino que esto también debe ser ejecutado en la política exterior. Así se conseguiría una presión en los países donde la población es sometida y no tiene derechos. Los déficits de la democracia. Aunque la democracia sea aparentemente el mejor sistema político y el único que respeta los derechos humanos, tiene fallas y problemas. La democracia es un sistema frágil y vulnerable que está en constante cambio. La mayoría de estos fallos vienen dados por problemas morales de los gobernantes, que pasan de buscar el bien común a buscar los suyos propios. Según Platón, el gobernante debía ser un filósofo, una persona que hubiera alcanzado el bien y el conocimiento real. Así sabría actuar de forma justa buscando el bien para el pueblo. Creemos que es un punto o un fallo de la democracia, ya que todo el mundo por igual tiene derecho de gobernar y no todo el mundo es válido para ello. Algunos buscan el bien personal movidos por el egoísmo, la ambición y la prepotencia. Aún así, la democracia está en cambio constante. Ningún gobernante puede acaparar el poder. Y tenemos que estar preparados para los problemas de la democracia, que son algunos como estos. La falta de participación. Es un gran problema la escasa participación ciudadana. En primera parte porque se ha luchado mucho para conseguir esta libertad y poder de elección, una lucha que costó la vida de muchas personas en el siglo XIX o XX y que ahora no se le da la importancia, incluso sabiendo que existen lugares en el mundo donde no hay libertad de elección, no se participa.
Esto es debido a la poca confianza que tienen los ciudadanos con los políticos y el sistema político, el cual creen que no vela por sus problemas. La cuestión de esto es que en un sistema opresivo se lucha con mucha más fuerza e interés por la democracia que en uno donde ya está instaurada. Por eso se debe tratar de mejorar la participación haciendo ver a los ciudadanos que ellos tienen el poder de elegir su gobierno y dotarles de confianza en el sistema electoral para proteger la democracia de posibles ataques. La información tendenciosa. Para que la democracia sea efectiva y los ciudadanos puedan opinar correctamente, se debe conseguir una información objetiva y clara. Así los ciudadanos sabrán la verdad sobre los partidos políticos, leyes, etc. Por eso el cuarto poder es tan importante, porque la población actual no suele leer los programas de los partidos ni informarse de los líderes. En él está el poder de decantar la balanza para uno u otro, ya que la población se informa mediante ellos y vota según lo que recibe, creyéndolo como real. Nuestra democracia es mediática, ya que los medios de información son los que determinan la elección de un partido u otro. Se debe tener medios de comunicación libres y objetivos, que no estén determinados por los intereses políticos y económicos. En la realidad esto no es así, ya que la mayoría de medios no abogan por la objetividad y se rigen por los intereses de sus dueños, cosa que solo empeora la democracia. La desigualdad económica. La desigualdad económica es uno de los mayores problemas para la democracia, tanto que se puede considerar una enfermedad social. La democracia debería conseguir una equidad de la población, pero las desigualdades no hacen más que aumentar, sobre todo la económica. Esto supone una falta de participación por parte de la población más pobre, que se autoexcluye políticamente. Otros factores son la desigualdad política, que afecta al valor del voto pobre en favor de las preferencias de los ricos. Y por último, el desvío que hacen los políticos hacia otros factores, nacionalismo, xenofobia o religión, para quitar la atención de la desigualdad. Todo esto asesina poco a poco a la democracia. Para nosotros es difícil conseguir una igualdad económica cuando nos basamos en un sistema capitalista en el que se premia la competitividad por delante de la igualdad, por delante del cumplimiento de los derechos humanos y demás consecuencias negativas del libre mercado. Pero también es cierto que en un sistema comunista o socialista tienes garantizada la igualdad económica, pero el socialismo no puede ser una verdadera democracia como se ha podido ver en los países socialistas a lo largo del siglo XX. Creemos que se debe alcanzar un punto medio más cercano al socialismo, para garantizar la igualdad y evitar los problemas del capitalismo, es decir, una economía mixta. Debemos basarnos en el socialismo para garantizar la educación, el empleo y la sanidad y demás servicios básicos, pero a la par no perder esa eficiencia que se obtiene del capitalismo donde se halla la libertad que se pierde en el socialismo. No solo debemos centrarnos en intentar mejorar la igualdad de nuestra comunidad, debemos recordar que hay gente menos afortunada que nosotros que no tiene acceso a lo más básico y aparte debemos predicar la democracia para mejorar la situación del mundo. Tenemos que evitar que se acape la riqueza en las manos de unos pocos. Esto es lo que hace que haya tantas desigualdades. Derechos humanos y democracia. La libertad y respeto por los derechos humanos y el hecho de celebrar elecciones periódicas mediante sufragio universal son elementos esenciales para la democracia. Y la democracia es el único de los sistemas políticos conocidos que respeta y cumple los valores proclamados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sobre todo lo exigido en el apartado 21 de esta declaración. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o mediante representantes elegidos. Toda persona tiene derecho al acceso a las funciones políticas de su país. Y por último, la voluntad del pueblo es la base del poder público, que debe expresarse mediante elecciones periódicas mediante sufragio universal garantizando la libertad de elección. Así se garantiza la igualdad de los votantes e incluso de todos los grupos respetando sus derechos. Pensamos que el deber de un Estado es proteger y velar por los derechos humanos y la democracia, no solo los ciudadanos, sino que también debe ser ejecutado en la política exterior. Así se conseguiría una presión en los países donde la población es sometida y no tiene derechos. Los déficits de la democracia. Aunque la democracia sea aparentemente el mejor sistema político y el único que respeta los derechos humanos, tiene fallos y problemas. La democracia es un sistema frágil y vulnerable que está en constante cambio. La mayoría de estos fallos vienen dados por problemas morales de los gobernantes, que pasan de buscar el bien común a buscar los suyos propios. Según Platón, el gobernante debía ser un filósofo, una persona que hubiera alcanzado el bien y el conocimiento real. Así sabría actuar de forma justa buscando el bien para el pueblo. Creemos que este es un punto o un fallo de la democracia, ya que todo el mundo por igual tiene derecho a gobernar y no todo el mundo es válido para ello. Algunos buscan el bien personal, movidos por el egoísmo, la ambición y la prepotencia. Aún así, la democracia está en cambio constante. Ningún gobernante puede acaparar el poder, y tenemos que estar preparados para los problemas de la democracia, algunos como estos. La falta de participación. Es un gran problema la escasa participación ciudadana y en primera parte porque se ha luchado mucho para conseguir esta libertad y poder de elección, una lucha que costó la vida a muchas personas en los siglos XIX y XX y que ahora no se le da importancia, incluso sabiendo que existen lugares en el mundo donde una libertad de elección no se participa. Esto es debido a la poca confianza que tienen los ciudadanos con los políticos y el sistema político, el cual creen que no vela por sus problemas.
La cuestión de esto es que en un sistema opresivo se lucha con mucha más fuerza e interés por la democracia que en uno donde ya está instaurada. Por eso se debe tratar de mejorar la participación, haciendo ver a los ciudadanos que ellos tienen el poder de elegir su gobierno y dotarles de confianza en el sistema electoral para proteger la democracia de posibles ataques. La información tendenciosa. Para que la democracia sea efectiva y los ciudadanos puedan opinar correctamente, se debe conseguir una información objetiva y clara. Así los ciudadanos sabrán la verdad sobre los partidos políticos, leyes, etc. Para eso el cuarto poder es tan importante, porque la población actual no suele leer los programas de los partidos ni informarse de los líderes. En él está el poder de decantar la balanza para uno u otro, ya que la población se informa mediante ellos y vota según lo que recibe, creyéndolo como real. Nuestra democracia es mediática, ya que los medios de información son los que determinan la elección de un partido u otro. Se debe tener medios de comunicación libres y objetivos que no estén determinados por los intereses políticos y económicos. En la realidad esto no es así, ya que la mayoría de medios no abogan por la objetividad y se rigen por los intereses de sus dueños, cosa que solo empeora la democracia. La desigualdad económica. La desigualdad económica es uno de los mayores problemas para la democracia, tanto que se puede considerar una enfermedad social. La democracia debería conseguir una equidad en la población, pero las desigualdades no hacen más que aumentar, sobre todo la económica. Esto supone una falta de participación por parte de la población más pobre que se autoexcluye políticamente. Otros factores son la desigualdad política que afecta al valor del voto pobre en favor de las preferencias de los ricos. Y, por último, el desvío que hacen los políticos hacia otros factores, nacionalismo, xenofobia o religión, para quitar la atención de la desigualdad. Todo esto asesina poco a poco a la democracia. Para nosotros es difícil conseguir una igualdad económica cuando nos basamos en un sistema capitalista en el que se premia la competitividad por delante de la igualdad, por delante del cumplimiento de los derechos humanos y demás consecuencias negativas del libre mercado. Pero también es cierto que un sistema comunista o socialista tiene garantizada la igualdad económica, pero el socialismo no puede ser una verdadera democracia como se ha podido ver en los países socialistas a lo largo del siglo XX. Creemos que se debe alcanzar un punto medio más cercano al socialismo para garantizar la igualdad y evitar los problemas del capitalismo, es decir, una economía mixta. Debemos basarnos en el socialismo para garantizar la educación, el empleo, la sanidad y demás servicios básicos, pero a la par no perder esa eficiencia que se obtiene del capitalismo donde se halla la libertad que se pierde en el socialismo. No solo debemos centrarnos en intentar mejorar la igualdad en nuestra comunidad, debemos recordar que hay gente menos afortunada que nosotros que no tiene acceso a lo más básico, y aparte debemos predicar la democracia para mejorar la situación del mundo. Tenemos que evitar que se acapare la riqueza en las manos de unos pocos. Esto es lo que hace que haya tantas desigualdades. Da igual lo que tú veas. ¿Ya? Sí. ¿Sabrías definir democracia brevemente? Sí, o sea, la democracia que nos venden intentan hacer ver como que todas tenemos el derecho a decidir sobre el gobierno que tenemos y luego a nivel personal no creo que nada de esto sea real. O sea, Vale. ¿Crees que los medios de comunicación tienen importancia en la democracia o en el Estado? sí, o sea, los medios de comunicación son el Estado en sí mismo, ¿no? O sea, las grandes empresas y corporaciones a nivel mundial y estatal son las que mueven el dinero de los políticos y las que crean el Estado al final. O sea, lo del representante del gobierno es como una mentira de un eufemismo, ¿no? Son las empresas. ¿Sabrías decir un solo derecho humano? El derecho a la vida, o sea, por ejemplo, no sé. ¿Qué tres poderes tiene el Estado? ¿En qué sentido? Los tres poderes que tiene el Estado. ¿Te doy una pista? Pregunta distinta. Por ejemplo, una, judicial. Poder judicial. ¿Judicial, legislativo, penal, estos? O... Eso es, más o menos. Vale. ¿Has escuchado alguna vez el término aldea global? Sé que existe, pero no sabría definirte ahora mismo lo que es. Pues ya está. Buenas, Antonio, ¿me sabría definir lo que es democracia? La democracia es una cosa que todo el mundo se tiene que respetar, se tiene que respetar la libertad individual, pero sin sobrepasaje para nadie. Si las leyes están para cumplirlas, hay que cumplirlas. El que caiga tiene que caer. Y la justicia tiene que ser para todos. No hay que tener, si uno tiene más poder que otro económicamente, es para todos igual. Bueno, ¿me puede decir también si piensa que los medios de comunicación influyen mucho en la democracia? Hombre, influyen porque hoy en día, antes hace mucho tiempo, yo me acuerdo cuando éramos
joven, pues no había tanta... Nos enterábamos por la radio, ¿no? Y por los medios de comunicación, de la televisión y los avances que hay, todo esto. Claro que influyen, porque si no ignoraríamos muchas cosas de las que hoy estamos, por los medios estamos más enterados de las circunstancias que pasan. Y por último, ¿le suena a usted algo referido al aldea global? ¿Global te refieres? En el sentido de estar el mundo interconectado, en vez de parecer el mundo grande con las comunicaciones y todo parecer más pequeño. El mundo yo creo que estamos desfasándolo un poco porque estamos, yo creo que antes estábamos mucho más, hoy en día estos avances, pero creo que estamos destruyendo el mundo, porque cada día hay más calor, cada día hay más inundaciones, se ha perdido la primavera y el otoño, que antes antiguamente pues se conocía, y hoy en día estamos pasando de invierno a verano y de verano a invierno prácticamente. Bueno, muchas gracias, Antonio. Hola, buenas. ¿Sabes lo que es democracia? Sí, un estado donde decide el pueblo y la gente tiene el poder más que los políticos y demás, supongo. ¿Sí? Sí. ¿No? ¿Y alguna definición más o algo que pienses? No, la gente que vota y elige quién toma las decisiones. Bueno, otra pregunta. ¿Sabías decir lo que es un derecho humano? ¿Lo que es un derecho humano? ¿Sabías decir un derecho humano? Ah, no es lo mismo. Dime uno. Pues derecho a tener un techo, un trabajo y a vivir, ¿no? La última. ¿Te suena alguna definición de lo que es aldea global? ¿No es una población pequeña? ¿No? A ver, Hola, si tenéis ya dos personas más. ¿sabrías definir democracia brevemente? Brevemente no. Vale, pero así más o menos. Se supone que tiene que ser una decisión entre todos para llegar a un gobierno. Más o menos estamos hablando ¿Y tú? Pues a ver, lo mismo, o sea, que todos lleguemos a un mismo acuerdo para, sobre todo para causar el bienestar de todo el mundo. Vale. ¿Crees que los medios de comunicación tienen importancia en la democracia? Sí, porque los medios de comunicación hoy en día se utilizan mucho, a veces mal utilizados, porque dan mucha más, dan información que no es real, pero igual no deberían de tener tanta, deberían de tener más en otras cosas y contrastar la información. Vale. Que sí que influyen porque, a ver, todo realmente influye, quieras o no. Y Está bien, no hace falta saberlo. ¿Sabrías decir un solo derecho humano? libertad. ¿Qué tres poderes tiene el Estado? ¿Has escuchado alguna vez el término aldea global? ¿Aldea global? No, sinceramente no. Vale. ¿Sabrías definir democracia brevemente? Paso, no. Vale. Brevemente no. ¿Crees que los medios de comunicación tienen importancia en la democracia? Sí, claro, por supuesto. Vale. ¿Sabrías decir un solo derecho humano? Solo derecho. No sé, ahora mismo no, la verdad. Vale. Si me lo pienso un rato. Vale, vale. ¿Qué tres poderes tiene el Estado? Ni idea, la verdad. Que soy muy burro de política y todo Vale, eso. vale. ¿Has escuchado alguna vez el término aldea global? Aldea global. Sí He que lo he escuchado, escuchado, por lo pero no sé muy bien su definición, la verdad. Vale. Ya está.